aquel rostro que hacía suspirar a toda una generación, esa voz que convirtió tantas historias de amor en leyenda. Hoy, le invitamos a redescubrir a Carlos Mata, el eterno galán que marcó nuestras vidas con canciones, telenovelas y con un corazón que aún late por Venezuela. Detrás del ídolo, hubo siempre un hombre sensible, comprometido y profundamente humano. Quédese con nosotros, porque lo que está a punto de ver no es solo una historia, es una emoción que revive. Antes de empezar, Carlos Enrique Mata nació el 28 de agosto de 1952 en Caracas, en el seno de una familia grande, siendo el segundo de 10 hermanos. En aquel hogar modesto pero lleno de vida, el arte no era una aspiración lejana, sino una presencia diaria, casi invisible pero profundamente determinante. Su madre, con una voz melodiosa que podía calmar cualquier llanto, llenaba el ambiente con canciones que hablaban de amor, nostalgia y esperanza. Su padre, aunque sin oído musical, era un hombre de sensibilidad especial, amante de la música clásica, lector incansable y un observador del alma humana. En ese entorno, Carlos creció absorbiendo melodías, palabras y emociones. No era el niño más ruidoso, pero sí el más curioso. Desde pequeño, la música se convirtió en su refugio más íntimo. Comenzó con el violín, instrumento noble que lo acercó al rigor de la disciplina artística. Sin embargo, a los 15 años, tomó una decisión que revelaba ya su espíritu inconforme y su búsqueda de identidad. Cambió el violín por una guitarra eléctrica. Dejó atrás los acordes académicos para sumergirse en la energía rebelde del rock, donde cada nota parecía hablar directamente al corazón de su generación. Pero no fue solo la música lo que lo forjó. La vida, como a tantos, le enseñó pronto el sabor de la ausencia. La muerte de su madre dejó una huella imborrable en su alma adolescente. En silencio, comenzó a construir un mundo interior lleno de sensibilidad, con una percepción aguda del dolor y de las emociones humanas. Su padre, viudo repentino y con 10 hijos a cuestas, asumió con entereza y amor ese nuevo rol. Supo acompañar a Carlos sin reprimirlo, ofreciéndole libertad, libros, confianza y ejemplo. Fue quizás esa combinación de ternura familiar y dolor temprano lo que dotó a Carlos de una profundidad emocional que más tarde se reflejaría en cada canción, en cada escena, en cada mirada frente a una cámara. En su juventud, Carlos no persiguió de inmediato los reflectores. Estudió psicología en la Universidad Central de Venezuela, fascinado por el comportamiento humano, las emociones, la mente. Era una búsqueda genuina, como si ya supiera que, para conmover a otros, primero debía entenderlos. Pero la vocación artística, aunque a veces silente, siempre termina por hablar más fuerte, y en su caso gritó con dulzura. Una audición modesta cambió el curso de su vida. No fue un gran casting. No había promesas de fama ni contratos dorados. Solo una oportunidad sencilla, de esas que la vida lanza como prueba. Y Carlos, con la timidez del que no busca protagonismo, se presentó. Bastaron unos minutos para que todos notaran algo distinto en él. No solo por su físico atractivo, o su voz grave y envolvente. Había en su mirada una verdad, una calidez que traspasaba. No actuaba, simplemente era. A partir de entonces, las puertas se abrieron sin estridencias. Primero el teatro, luego la televisión, y finalmente la música lo abrazaron. Pero Carlos no se mareó con los aplausos. Se mantuvo fiel a esa humildad que aprendió en casa, respetuoso, agradecido, siempre dispuesto a aprender. En cada proyecto, daba lo mejor de sí, sin pretensiones, sabiendo que el verdadero arte no está en lucirse, sino en conmover. Aquel joven que tocaba la guitarra eléctrica en su cuarto, sin pensar en la fama, que estudiaba psicología buscando comprender la vida, que lloró la partida de su madre en silencio. Ese mismo joven se estaba convirtiendo, sin saberlo, en una figura entrañable para todo un continente. Carlos Mata no se impuso, conquistó, no irrumpió, llegó. Y su llegada, suave pero firme, se quedaría para siempre en el corazón del público. Así comenzaba una historia que, con los años, se transformaría en leyenda.
Y todo nació allí, en una casa donde la música flotaba en el aire, donde la sensibilidad no era una debilidad, sino un don heredado, donde un niño miraba al mundo con los ojos grandes de quien ya intuía que su destino no era vivir en silencio, sino cantar su verdad. A mediados de los años 80, la televisión latinoamericana vivía su época dorada. Las telenovelas se convertían en rituales cotidianos en millones de hogares. Madres, hijas, abuelas y hasta padres se reunían frente al televisor para seguir esas historias de amor, traición, destino y redención. En ese contexto, Carlos Mata emergió como una figura distinta. No fue simplemente un actor atractivo, fue un símbolo de ternura, honestidad y romanticismo. Un hombre que, con solo mirar a la cámara, parecía decir: «Yo también he sufrido por amor». Su gran explosión llegó con Cristal, 1985, una producción venezolana que traspasó fronteras y corazones, interpretando a Luis Alfredo Ascanio, un joven dividido entre los lazos familiares, el deber y una pasión arrebatadora. Carlos no solo encarnó un personaje, encendió una ilusión colectiva. A su lado, la inolvidable Janet Rodríguez, con su belleza delicada y mirada soñadora, formó una de las parejas más icónicas de la televisión hispana. Juntos, representaban lo que muchos anhelaban, un amor imposible que, contra todo, luchaba por sobrevivir. Pero lo que hacía especial a Carlos no era solo su presencia física que, sin duda, cautivaba, sino su capacidad de transmitir emociones verdaderas. No actuaba el amor, lo sentía, no recitaba parlamentos, los vivía. Su voz temblaba con sinceridad, sus silencios hablaban, y cada lágrima suya en pantalla era también la de miles de mujeres que veían en él al hombre que nunca habían tenido, pero siempre soñaron. Cristal se convirtió en un fenómeno, no solo en Venezuela, sino también en España, Argentina, México y buena parte de Centroamérica. Carlos Mata pasó de ser un actor prometedor a un ídolo de masas. Sus fotos aparecían en revistas, los clubs de fans se multiplicaban, y cada aparición pública se convertía en un evento. Pero a diferencia de otros galanes que se dejaban arrastrar por la vanidad, él mantenía una actitud serena, casi tímida, como si aún no entendiera del todo por qué tanto alboroto. En los foros de televisión, en las peluquerías de barrio, en las sobremesas de café con amigas, su nombre surgía con naturalidad. Carlos no solo era admirado por su físico, sino también por la profundidad de su mirada, su manera pausada de hablar, su elegancia sin esfuerzo. Era el hombre que las generaciones mayores querían para sus hijas, y que muchas hijas soñaban con tener. Luego llegaron otros éxitos: La Dama de Rosa, Señora, Enamorada, Piel. Cada novela consolidaba su posición, pero también lo ponía a prueba. La fama, a veces, puede ser cruel con quienes tienen alma sensible. Carlos no buscaba ser un macho dominante, ni un símbolo sexual exagerado. Él representaba al hombre que ama con respeto, que sufre en silencio, que se entrega sin condiciones. Y el público, sobre todo el femenino, respondió con devoción. En La Dama de Rosa, su papel junto a la actriz Alba Roversi volvió a reventar los índices de audiencia. La historia de amor imposible entre un empresario y una mujer acusada injustamente tocó fibras muy íntimas en la audiencia. Las mujeres mayores se veían reflejadas en esa historia de redención, sacrificio y segundas oportunidades. Carlos, con cada escena, parecía rescatar la esencia del amor romántico que muchos creían olvidado en la vida real. Detrás de cámaras, Carlos mantenía los pies en la tierra. Prefería la tranquilidad del hogar a las fiestas de celebridades. Evitaba el escándalo, cuidaba sus palabras y protegía a los suyos con discreción. No era raro verlo caminar por las calles con sencillez, saludando a quienes se le acercaban con una sonrisa sincera. En una época donde la fama podía inflar egos y destruir carreras, él se mantuvo firme en sus valores. Lo más impactante era ver cómo, a través de la pantalla, lograba sanar heridas emocionales de su audiencia. Muchas mujeres decían sentirse comprendidas por sus personajes,
como si Carlos les hablara directamente al corazón. Las viudas, las divorciadas, las madres solteras, las mujeres invisibilizadas por la rutina, todas encontraban en él una figura de consuelo, porque sus gestos no eran impostados, eran los de un hombre que conocía el dolor, que había amado y perdido, que sabía que el amor verdadero nunca grita, solo susurra. En entrevistas, Carlos solía decir que no se consideraba un galán, sino un narrador de emociones. Le interesaba más lo que sus personajes sentían que lo que hacían. Tal vez por eso logró lo que muy pocos: convertirse en la voz de una generación de mujeres que no se sentían vistas por la televisión de entonces. Con cada novela, Carlos Mata no solo actuaba, acompañaba. Y eso, en el mundo de la televisión, es un regalo que pocos pueden ofrecer. Mientras el mundo lo aclamaba como galán de telenovelas, con su rostro omnipresente en revistas, afiches y pantallas de televisión, existía una dimensión de Carlos Mata mucho más silenciosa y profunda, su alma de músico. Para el público, él era el eterno protagonista de Amores Imposibles, pero para él mismo, la música era su lenguaje más íntimo, su confidente silenciosa, desde antes de los sets de grabación. Incluso antes de la fama, ya se perdía en melodías que nacían de su mundo interior. A los 15 años cambió el violín por la guitarra eléctrica, pero pronto encontró en la balada romántica un territorio donde podía hablar sin máscaras, sin guión, con absoluta transparencia. Aquella sensibilidad musical no era un capricho pasajero ni una estrategia comercial. Era una vocación tan poderosa como la actuación. En 1986 lanzó su primer álbum, Carlos Mata, y el éxito no se hizo esperar. Temas como Déjame intentar o ¿Qué por qué te quiero? Comenzaron a sonar por toda América Latina y España, pero a diferencia de los hits del momento, sus letras no buscaban lo superficial. Hablaban de amores maduros, introspectivos, llenos de silencios, de ternura, de finales tristes. No era música para bailar, sino para recordar, para pensar, para sanar. Carlos no pretendía subirse a la ola de lo comercial. Su propuesta era otra, íntima, pausada, casi confesional. Su voz, con matices de melancolía, encontraba eco en quienes habían vivido, amado y perdido. Canciones que no nacían del marketing, sino de un hombre que sabía mirar la vida con profundidad. Sus conciertos, lejos de la histeria del fanatismo, eran espacios de encuentro sincero. Allí, sin libreto, se mostraba como era, relajado, espontáneo, agradecido. Y fue justamente en esos escenarios donde ocurrió algo inesperado. Mientras algunos lo encasillaban como un actor que canta, Carlos conquistaba auditorios completos en España, Argentina, Chile, México, Venezuela, no por la fama de la televisión, sino porque su música hablaba directo al corazón. Lo que comenzó como una faceta alterna se convirtió en una consagración internacional. Las ventas de discos se disparaban, las radios lo solicitaban, y su imagen cruzaba océanos. Era ya un fenómeno global, pero uno atípico, silencioso, elegante, profundamente humano. Por supuesto, no fue fácil. La industria musical puede ser cruel con los artistas que vienen de otras disciplinas, pero Carlos no se dejó moldear. Con paciencia y coherencia, lanzó álbum tras álbum. Enamorado, Más que todo, ¿Qué por qué te quiero? Cada uno con una propuesta lírica, sin estridencias. Su música se fue consolidando como un refugio para quienes buscaban sensibilidad en un mundo saturado de ruido. En una industria donde muchos apostaban por lo vulgar o lo provocador, Carlos eligió el respeto. Sus canciones nunca traspasaron los límites del buen gusto. Hablaban del amor como un acto de entrega, del dolor como una herida digna de ser cantada con sobriedad. En una ocasión especial, grabó con su madre una versión acústica de una canción venezolana. Nunca fue pensada para el público, pero cuando salió a la luz, tocó el alma de quienes la escucharon. Ese gesto íntimo revelaba al verdadero Carlos, el hijo, el artista, el hombre que no necesitaba artificios. A medida que pasaban los años, su música también maduraba.
Hablaba de ausencias, de aprendizajes, de amores que no regresan. En un mercado donde se valoraba la eterna juventud, Carlos se permitía envejecer con dignidad, también en sus letras. Y eso, para su audiencia adulta, era profundamente reconfortante. Muchas mujeres encontraron en sus canciones una voz masculina que comprendía sin juzgar. Una voz que caminaba a su lado, en sus propias memorias. Así fue como sus dos pasiones no compitieron, sino que se complementaron. El actor enamoraba desde la ficción, el músico consolaba desde la realidad, y entre ambas facetas, construyó un puente emocional que aún hoy se mantiene vivo. Carlos Mata no fue simplemente una estrella, fue, y sigue siendo, un artista completo, fiel a sí mismo, que supo tocar corazones sin necesidad de escándalos ni artificios. Mientras otros actores de su generación buscaban prolongar su juventud con papeles cada vez más oscuros, Carlos Mata optó por algo más valiente. Una jubilación anticipada, no con un estallido, sino con la gracia de quien sabe cerrar un ciclo. A principios de la década de 2000, su rostro empezó a aparecer con menos frecuencia en televisión, las entrevistas se hicieron más escasas, y el hombre que había sido omnipresente en telenovelas y teatro, decidió alejarse del ruido mediático. Para muchos, esto fue una sorpresa, pero para quienes comprendían su sensibilidad, era completamente comprensible. Carlos nunca fue un hombre que ansiara fama, sino un artista que apreciaba la paz interior. Se había dedicado durante décadas y ahora anhelaba el silencio, la familia y la contemplación. Los focos que una vez lo iluminaron ya no eran necesarios. Su luz provenía de otro lugar, del amor a sus seres queridos, del arte sin pretensiones, de una vida sencilla. Durante este tiempo, se estableció definitivamente en Estados Unidos y España, dedicándose a escribir, componer y vivir con mayor libertad. A diferencia de muchos otros, nunca se vio envuelto en escándalos, ni buscó titulares sensacionalistas. En una época en la que la privacidad parecía una rareza, Carlos supo construir una vida alejada de los focos, pero rica en experiencias. Durante estos años, su relación con su público adulto se volvió cada vez más íntima. Ya no eran los fans gritando su nombre en el aeropuerto, sino cartas, mensajes y saludos llenos de gratitud. Las mujeres que lo habían visto por televisión de jóvenes, ahora le escribían como abuelas, contándole que sus nietas habían escuchado su música. Este cariño perdurable, que trascendió el tiempo, fue quizás la mayor recompensa que recibió en sus últimos años. En 2006, lanzó su primer álbum, Carlos Mata, y el éxito no se hizo esperar. Temas como Déjame intentar o ¿Qué por qué te quiero? Comenzaron a sonar por toda América Latina y España, pero a diferencia de los hits del momento, sus letras no buscaban lo superficial. Hablaban de amores maduros, introspectivos, llenos de silencios, de ternura, de finales tristes. No era música para bailar, sino para recordar, para pensar, para sanar. Carlos no pretendía subirse a la ola de lo comercial. Su propuesta era otra, íntima, pausada, casi confesional. Su voz, con matices de melancolía, encontraba eco en quienes habían vivido, amado y perdido. Canciones que no nacían del marketing, sino de un hombre que sabía mirar la vida con profundidad. Sus conciertos, lejos de la histeria del fanatismo, eran espacios de encuentro sincero. Allí, sin libreto, se mostraba como era, relajado, espontáneo, agradecido. Y fue justamente en esos escenarios donde ocurrió algo inesperado. Mientras algunos lo encasillaban como un actor que canta, Carlos conquistaba auditorios completos en España, Argentina, Chile, México, Venezuela, no por la fama de la televisión, sino porque su música hablaba directo al corazón. Lo que comenzó como una faceta alterna, se convirtió en una consagración internacional. Las ventas de discos se disparaban, las radios lo solicitaban, y su imagen cruzaba océanos. Era ya un fenómeno global, pero uno atípico, silencioso, elegante, profundamente humano. Por supuesto no fue fácil. La industria musical puede ser artistas que vienen de otras disciplinas, pero Carlos no se dejó moldear. Con paciencia y coherencia, lanzó álbum tras álbum. Enamorado,
Más que todo, que por qué te quiero. Cada uno con una propuesta lírica, sin estridencias. Su música se fue consolidando como un refugio para quienes buscaban sensibilidad en un mundo saturado de ruido. En una industria donde muchos apostaban por lo vulgar o lo provocador, Carlos eligió el respeto. Sus canciones nunca traspasaron los límites del buen gusto. Hablaban del amor como un acto de entrega, del dolor como una herida digna de ser cantada con sobriedad. En una ocasión especial, grabó con su madre una versión acústica de una canción venezolana. Nunca fue pensada para el público, pero cuando salió a la luz, tocó el alma de quienes la escucharon. Ese gesto íntimo revelaba al verdadero Carlos, el hijo, el artista, el hombre que no necesitaba artificios. A medida que pasaban los años, su música también maduraba. Hablaba de ausencias, de aprendizajes, de amores que no regresan. En un mercado donde se valoraba la eterna juventud, Carlos se permitía envejecer con dignidad, también en sus letras. Y eso, para su audiencia adulta, era profundamente reconfortante. Muchas mujeres encontraron en sus canciones una voz masculina que comprendía sin juzgar. Una voz que caminaba a su lado, en sus propias memorias. Así fue como sus dos pasiones no compitieron, sino que se complementaron. El actor enamoraba desde la ficción, el músico consolaba desde la realidad, y entre ambas facetas, construyó un puente emocional que aún hoy se mantiene vivo. Carlos Mata no fue simplemente una estrella, fue, y sigue siendo, un artista completo, fiel a sí mismo, que supo tocar corazones sin necesidad de escándalos ni artificios. Mientras otros actores de su generación buscaban prolongar su juventud con papeles cada vez más oscuros, Carlos Mata optó por algo más valiente. Una jubilación anticipada, no con ullido, sino con la gracia de quien sabe cerrar un ciclo. A principios de la década de 2000, su rostro empezó a aparecer con menos frecuencia en televisión, las entrevistas se hicieron más escasas, y el hombre que había sido omnipresente en telenovelas y teatro, decidió alejarse del ruido mediático. Para muchos, esto fue una sorpresa, pero para quienes comprendían su sensibilidad, era completamente comprensible. Carlos nunca fue un hombre que ansiara fama, sino un artista que apreciaba la paz interior. Se había dedicado durante décadas y ahora anhelaba el silencio, la familia y la contemplación. Los focos que una vez lo iluminaron ya no eran necesarios. Su luz provenía de otro lugar, del amor a sus seres queridos, del arte sin pretensiones, de una vida sencilla. Durante este tiempo, se estableció definitivamente en Estados Unidos y España, dedicándose a escribir, componer y vivir con mayor libertad. A diferencia de muchos otros, nunca se vio envuelto en escándalos, ni buscó titulares sensacionalistas. En una época en la que la privacidad parecía una rareza, Carlos supo construir una vida alejada de los focos, pero rica en experiencias. Durante estos años, su relación con su público adulto se volvió cada vez más íntima. Ya no eran los fans gritando su nombre en el aeropuerto, sino cartas, mensajes y saludos llenos de gratitud. Las mujeres que lo habían visto por televisión de jóvenes, ahora le escribían como abuelas, contándole que sus nietas habían escuchado su música. Este cariño perdurable, que trascendió el tiempo, fue quizás la mayor recompensa que recibió en sus últimos años. En 2006, lanzó su primer álbum, Carlos Mata, y el éxito no se hizo esperar. Temas como Déjame ir o ¿Qué por qué te quiero? Comenzaron a sonar por toda América Latina y España, pero a diferencia de los hits del momento, sus letras no buscaban lo superficial. Hablaban de amores maduros, introspectivos, llenos de silencios, de ternura, de finales tristes. No era música para bailar, sino para recordar, para pensar, para sanar. Carlos no pretendía subirse a la ola de lo comercial.